Familia de Iglesia Amistad, me da mucho gusto poder estar con ustedes una vez más. Estamos en la penúltima semana de los hábitos de la felicidad. Creo que hemos recorrido la mayoría del libro de los Filipenses. El día de hoy estamos hablando acerca de cómo evitar estar estresado y estamos comenzando con el capítulo 4 del libro de Filipenses. En esta introducción al capítulo 4, prácticamente el apóstol Pablo se está despidiendo, está dando algunas instrucciones importantes, pero también nos está dejando una parte tan importante y tan esencial, sobre todo en el verso 7, específicamente en este pasaje que vamos a estar leyendo del capítulo 4, del versículo 1 al 13. Vamos a mirar que el versículo 7 es el versículo clave de esos 13 versículos para entender acerca de cómo evitar el estrés, cómo nosotros podemos reducir el estrés, cómo evitar el estrés. Recuerden que ustedes necesitan recoger cada semana, nos va a quedar una semana después de esta, pero pueden recoger cada semana su guía de discusión del mensaje. Y como toda la semana les he venido diciendo, es importante, muy importante que ustedes participen. Si eres nuevo en el grupo, si estás llegando por las primeras semanas, participa en el grupo, responde las preguntas. No hay una contestación buena o una contestación mala o una contestación tonta. Todas las contestaciones son buenas y enriquecen la conversación. Por eso te animo a que no te quedes callado, a que no te quedes observando, sino que puedas hablar. Son grupos seguros. Lo que pasa en el grupo, lo que se dice en el grupo, se queda en el grupo y ustedes pueden compartir y pueden mejorar, pueden ayudarse a crecer los unos a los otros. Bueno, en este día recuerden que no estoy leyendo todos los versos bíblicos. Estamos leyendo del capítulo 4 de Filipenses, del versículo 1 al 13. Puedes ponerle una pausa a este video y entonces hacer toda la lectura para que así cuando terminemos esta serie de los hábitos de la felicidad, ustedes todos juntos habramos leído entonces todo el libro de Filipenses, los 4 capítulos, increíbles 4 capítulos. Pero el apóstol Pablo específicamente en estos versículos nos va a hablar acerca del estrés. Y es tan importante entender el estrés y voy a entender quiero explicar un poquito para que todos podamos entender lo que es el estrés. El estrés prácticamente viene siendo una sustancia que, médicamente hablando, viene siendo una sustancia que nuestro cuerpo suelta en nuestros órganos cuando nosotros nos sentimos tal vez angustiados, nos sentimos con miedo, alguna situación así, cuando nos sentimos amenazados, cuando nos sentimos inseguros, en ese momento viene el estrés. Y el estrés entonces se puede dar por una situación de problemas en tu trabajo, problemas tal vez en tu matrimonio, en tu salud, en diferentes áreas, tal vez problemas que tal vez tenemos en nuestra casa cuando estamos educando a nuestros hijos, en diferentes áreas y en diferentes maneras el estrés se puede dar. Y este estrés trae consecuencias como nunca antes las hemos nosotros tenido. Por ejemplo, han venido consecuencias específicamente a los matrimonios. Más personas se están quitando la vida por la causa del estrés. Hay más enfermedades mentales como la depresión, como la ansiedad, esos ataques de nervio que vienen ocasionados por el estrés también. Vienen más enfermedades cardiovasculares, también del corazón, enfermedades del estómago, todo ese tipo de cosas pues traen consecuencias por causa del estrés. El apóstol Pablo, cuando llegamos a este pasaje, en verdad nos habla a nosotros en este año, en este tiempo, en esta temporada, nos habla a nosotros acerca de cómo entonces poder evitar el estrés. Allí en sus notas, entonces yo quisiera que leyéramos Filipenses capítulo 4, versículo 7, como les dije es el verso clave. Dice así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La idea del apóstol Pablo para nosotros, para ti y para mí, es que podamos juntos experimentar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, si nosotros queremos evitar y queremos dejar de estresarnos, entonces, número 1, ahí en su guía, anótenlo. Necesitamos rehusar preocuparnos por cualquier cosa. Hay que rehusar preocuparte por cualquier cosa. Eso es lo que nos enseña el apóstol Pablo en el verso 6, específicamente la primera parte del verso 6 de Filipenses. Versículo 6 dice, la primera parte dice, no se preocupen por nada. La fuente número 1 de estrés en nuestras vidas es la preocupación.
No es el trabajo que te roba el sueño. No son los problemas en tu matrimonio o los problemas de salud o los problemas financieros los que te roban el sueño. Es en verdad la preocupación. La preocupación es la fuente número uno de estrés en nuestras vidas. Por eso el consejo del apóstol Pablo, y según lo que dice la palabra de Dios aquí, es que no hay una sola circunstancia en nuestras vidas que valga la pena preocuparnos. Por eso el versículo dice, no se preocupen por nada. No hay absolutamente nada que valga la pena, ninguna circunstancia, ninguna persona, ni ninguna situación en mi vida que valga la pena preocuparme. Cuando me preocupo, traigo consecuencias muy fuertes y muy trágicas a mi vida. Jesucristo en el Sermón del Monte, en este famoso Sermón del Monte, Él nos enseña y toma varios tiempo para enseñarnos a nosotros del por qué no deberíamos de preocuparnos. Ahí en sus notas ustedes pueden mirar las 4 razones de que Jesucristo nos enseña del por qué no debemos de preocuparnos. Primero, no debemos de preocuparnos porque la preocupación es irrazonable. Es irrazonable, no tiene sentido, no tiene sentido. ¿Por qué es irrazonable? Te voy a decir por qué. Porque exagera el problema. Cuando yo me enfoco en algo, en lo que me estoy enfocando, eso se hace mucho más grande. ¿Algún día has tratado de tapar el sol con un dedo? Se puede lograr. Si yo me enfoco en mi dedo, entonces el sol totalmente va a desaparecer. Aunque mi dedo es extremadamente pequeñito en comparación al sol, es interesante que con mi enfoque en mi dedo, este dedo se logra hacer mucho más grande. Aparentemente el engaño visual es que el dedo es mucho más grande que el sol. Y por supuesto sabemos que eso es una falsedad. Pero así mismo pasa con la preocupación. Cuando yo me estoy preocupando, estoy enfocándome en el problema no se hace más pequeño, el problema se hace más grande, se exagera el problema. El verso dice ahí en Mateo capítulo 6, versículo 25, dice, por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento o bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? En verdad, Jesucristo lo que nos dice con esas palabras es lo siguiente, es que la preocupación no va a cambiar el pasado y tampoco la preocupación va a controlar el futuro, pero la preocupación te va y te puede hacer miserable hoy en el presente. Aunque no te alarga la vida la preocupación sí te puede acortar la vida. Por eso Jesucristo dice, es irrazonable que nosotros nos estemos preocupando. Número 2, también nos enseña que la preocupación es antinatural. No deberíamos de preocuparnos, no deberíamos de hacerlo. Es interesante que Jesús nos hace notar en el Sermón del Monte que la única criatura en esta tierra que se preocupa es el ser humano. Mira entonces lo que dice la Escritura en el versículo 26 de Mateo 6, en el mismo Sermón del Monte. Dice así, miren los pájaros, no plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él más valioso que ellos? La Escritura nos dice Jesucristo, estas criaturas, estos animales no se preocupan, simplemente viven la vida y no se preocupan por nada. Deberíamos de tener esa misma actitud de no preocuparnos, no preocuparnos. Y ¿sabes qué? Que en algún momento tú y yo vivimos de esta forma. Cuando nace un niño, los bebés nacen sin entender y sin saber la preocupación. Todavía me acuerdo cuando yo era pequeño y yo no sabía y ni me enteraba, ni me preocupaba, ni me interesaba saber cómo mis papás iban a trabajar para poder traer dinero y comprar comida para la casa. Yo simplemente esperaba que en la noche yo tuviera una cena. Eso era todo lo que yo esperaba. Yo no me preocupaba por si había dinero, por si había trabajo. Yo no me preocupaba por absolutamente nada de eso. Simplemente yo llegaba, me sentaba a la mesa y sabía, sin preocupaciones, sabía que iba a haber una cena. Entonces, por eso es antinatural. Nosotros no nacimos con esa preocupación, la aprendimos. Y eso que acabo de decir es una gran noticia. ¿Por qué? Porque si la aprendimos, también nosotros la podemos desaprender. Número 3, la preocupación es inútil. Es inútil, simplemente no vale la pena. ¿Por qué? Porque nunca hemos resuelto un problema porque nos hemos preocupado. Ni tú ni yo.
Yo no he resuelto un problema simplemente porque he estado preocupado y enfocado en este problema. No lo he resuelto. Al revés, se complican más las cosas. Lo complico para mi propia vida. Lo exagera la preocupación y no avanzo en nada. Así es que es totalmente inútil. Y lo último que la preocupación dice es totalmente innecesaria. Ahí en sus notas. La preocupación es innecesaria. ¿Por qué es innecesaria? Bueno, es innecesaria porque simplemente la escritura dice en Mateo capítulo 6 versículo 30, mira la pregunta que Jesús nos hace a nosotros y dice así: si Dios cuida de manera tan maravillosa las flores silvestres que hoy están y mañana se echan en el fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Mira la pregunta de Jesús: ¿por qué tienen, dice, tan poca fe? Es innecesaria porque si nosotros decimos que confiamos en Dios, entonces nuestra confianza, nuestra seguridad, el que nos va a proveer totalmente es Dios y no somos nosotros. Así es que es innecesaria. ¿Para qué me voy a preocupar si tengo un Dios que me está cuidando a mí? En verdad, cuando tú y yo nos preocupamos por las cosas, somos como ateos, nos portamos como unos ateos. Estamos practicando el ateísmo porque simple y sencillamente estamos pensando, Dios no existe, todo depende de mí, y si esto depende de mí, entonces sí me preocupo porque mis recursos son limitados, porque mi conocimiento es limitado, hay muchas cosas que yo no sé en esta vida, entonces sí debo de preocuparme. Eso es lo que forman como vive el ateo. Pero si nosotros somos creyentes y entendemos que Dios es nuestro Padre, que Dios nos ama, que Dios nos cuida, que Dios no nos niega nada, entonces, ¿por qué debemos de preocuparnos? Es totalmente innecesaria. Es una elección, si tú te das cuenta. Así como hemos venido aprendiendo durante esta serie de los hábitos de la felicidad, que la felicidad es una elección, la preocupación también es una elección. Y cuando tú y yo decidimos preocuparnos, nuestro nivel de estrés va a subir, nuestra paz interior se va a desaparecer y vamos a vivir infelices, vamos a vivir miserables. Pero si tú y yo decidimos confiar en Dios, entonces mi nivel de estrés va a bajar, mi paz interior va a subir y voy a ser una persona mucho más feliz. Es una gran oferta, deberíamos tú y yo de tomarla y de seguir el consejo de Dios en su palabra. Segundo, si quiero dejar de estresarme, entonces habla con Dios acerca de todo. Habla con Dios acerca de todo. Es lo que debemos de hacer. En vez de preocuparnos, deberíamos de orar. En vez de asustarnos, ¿por qué no adoramos a Dios? ¿Por qué no ponemos música y empezamos a adorar y empezamos a cantar y nos desenfocamos de aquel pensamiento, de aquellos miedos, de aquellas preocupaciones que tenemos? Nos desenfocamos y nos enfocamos en Dios y empezamos a hablar con Dios. En el versículo 6, la segunda parte de Filipenses 4 dice, recuerda que dice, no se preocupen por nada, pero entonces continúa diciendo, en cambio de preocuparte, aquí hay algo que tenemos que hacer. En cambio, oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan. Oren por todo. Quiero decirte entonces que cuando nosotros estamos pensando, mis necesidades le preocupan a Dios, mis necesidades son importantes para Dios, la respuesta es, obviamente que sí. A Dios le importa hasta las cosas más pequeñas de tu propia vida, hasta lo que nosotros pensamos que es insignificante, hasta aquellas cosas que nosotros decimos, ¿para qué hemos de preocuparnos? Hasta esas cosas Dios también escucha nuestras oraciones. Por eso la Escritura dice que debemos de hablar de Dios en todo momento y simplemente orar y buscarlo a Él para dejarle nuestros problemas y nuestras situaciones. Mi trabajo no es preocuparme, mi trabajo no es resolver mis problemas, mi trabajo es orar y el trabajo de Dios es resolver mis problemas y saber que al final del día, sea que se resuelvan como yo pensaba, o sea que no se resuelvan como yo pensaba, de todas maneras Dios me ama y sin importar cuál va a ser el resultado, las cosas van a estar bien para mí, porque Dios siempre desea lo mejor para mí. La tercera cosa es que si quiero dejar de estresarme, entonces debemos darle gracias a Dios en toda la situación. Dale gracias a Dios en toda la situación. Esa es la tercera respuesta. Si nosotros queremos evitar el estrés, entonces aprendamos a ser agradecidos. ¿Cuántas veces en esta serie de los hábitos de la felicidad he dicho esto?
que las personas agradecidas son personas felices. Si somos personas mal agradecidas, seremos personas infelices. La palabra de Dios nos enseña entonces que seamos agradecidos. Dice Filipenses 4:6, la tercera parte de ese versículo dice: no se preocupen por nada, ya lo miramos. En cambio, oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan. Y termina diciendo: y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Denle gracias a Él por todas las situaciones. Ahora, no se trata de que yo le voy a dar gracias a Él por el dolor y el sufrimiento, porque esas cosas simplemente no le puedo dar gracias. Pero le puedo dar gracias que a pesar de las circunstancias en las cuales estoy pasando, a pesar de que estoy pasando por un valle de sufrimiento o un tiempo de dolor, un tiempo de tragedia, de miseria, yo sé, porque conozco a Dios, yo sé que Él va a cuidar de mí. Por eso le doy gracias en todas las situaciones. No le estoy dando gracias por todas las situaciones, le estoy dando gracias en todas las situaciones. Porque la gran promesa es que a los que aman a Dios, todas las cosas, incluyendo las buenas, las malas y las feas, nos ayudan a bien. Dios va a convertir una muerte en una resurrección. Dios puede cambiar la noche más oscura de tu vida en un amanecer increíble e impresionante. Por eso es que podemos darle gracias a Dios. Y esto nos ayuda a bajar y evitar nuestro estrés. Y el punto número 4, si quiero dejar de estresarme, entonces también piensa en cosas buenas. Piensa en cosas buenas. Esta es una parte bien importante. Si en un principio te comenté que la razón de la preocupación es cuando yo me enfoco en algo, y enfocándome en algo hace que ese problema se hace más grande. Nosotros los seres humanos somos seres humanos de hábitos, y este es un hábito que tenemos. Nos enfocamos, lo aprendimos, recuerda. Nos enfocamos en el problema, aprendimos a enfocarnos en las limitaciones y en el problema, aprendimos a hacer eso. Pero ahora el apóstol Pablo nos dice: necesitamos cambiar ese mal hábito por un hábito mejor. Y el hábito mejor es que necesitamos saber qué estamos dejando entrar a nuestra mente. El estrés entra por nuestros ojos y entra por nuestros oídos y se queda dentro de nosotros. Y la batalla en el estrés y la preocupación está en nuestra mente. El apóstol Pablo nos da el mensaje, nos da para nosotros el mandamiento, la receta para poder disminuir el estrés, y es lo siguiente: cambia tus pensamientos, desenfoca tu vida y tus pensamientos de las preocupaciones, quita tu mente de ahí y ponla en diferentes cosas. Y Él nos da 8 características de las cosas en las cuales nosotros deberíamos de enfocarnos. Y entonces el verso dice de esta forma, en el verso 8 dice así: piensen en todo lo verdadero. Mira la primera característica: mis pensamientos deberían estar enfocados en algo que es verdadero, en todo lo que es digno de respeto. Segunda característica: en todo lo que es recto, en todo lo puro, en todo lo agradable, en todo lo que tiene buena fama. Piensen en toda clase de virtudes, en todo lo que merece alabanza, dice el apóstol Pablo. Estas características son las que a nosotros nos ayudan de alguna otra forma a filtrar y saber qué es lo que yo voy a permitir dejar entrar a mi mente. Tengo que mirar qué es lo que estoy dejando entrar a mi mente. Y cuando veo estas características que están en este verso 8 de Filipenses 4, en verdad va a descalificar muchos programas de televisión. Porque muchos programas de televisión no nos enfocan en cosas buenas, en cosas rectas, en cosas puras. Descalifica programas de televisión, descalifica mucha música o conciertos, descalifica muchos de los comediantes que acostumbramos a ver, descalifica inclusive conversación con algunos amigos o con algunas personas, con algunas amistades, porque sus conversaciones tal vez no traen algo que es digno de alabanza, sino tal vez traen murmuraciones o chismes, o tal vez trae ese pesimismo, ese momento en el cual las personas simplemente están llorando y se sienten miserables y están compartiendo su amargura. Sí, muchas de estas cosas van a ser descalificadas porque la cultura y en algunas ocasiones los llamados amigos nuestros pueden usar nuestra mente para tirar toda su basura. Y al rato nuestra mente, en vez de enfocarse en lo que es bueno, en lo que es puro, en lo que es recto, en lo que es digno de respeto, en lo que es íntegro,
Nos estamos enfocando en cosas que no valen la pena. Y cuando yo me enfoco en eso, mi preocupación aumenta y mi estrés también con eso aumenta. Pero el apóstol Pablo dice, necesitamos cambiar ese hábito. Y ahora debemos de enfocarnos en cosas y nos da 8 características. En estas cosas buenas dice enfócate, porque si yo me empiezo a enfocar en estas cosas buenas, estas cosas van a hacer que entonces mi nivel de estrés descienda y mi paz interior aumente para nosotros. Y por último, si quiero dejar de estresarme, necesitamos aprender, conténtate con lo que tienes. Hay que aprender el contentamiento. El apóstol Pablo nos habla acerca del contentamiento. Conténtate con lo que tú y yo, con lo que Dios nos ha dado a nosotros. Es importante el poder hacerlo. Dice la escritura en el verso 11 y verso 12, dice así: he aprendido a estar contento con lo que tengo, sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco. El apóstol Pablo entonces nos dice, llegamos al punto del contentamiento. Nos ha dado varios consejos. Nos ha dicho no te preocupes, nos ha dicho dale gracias a Dios, nos ha dicho ora a Dios. Y nos ha dado el consejo de cambiar nuestros pensamientos y de enfocar nuestros pensamientos en cosas que valen la pena. Pero ahora el apóstol Pablo nos va a hablar acerca del contentamiento. Y dice que debemos de contentarnos con lo que nosotros tenemos. Y hay un mal entendimiento de lo que es el contentamiento. Déjame decirte lo que no es el contentamiento y luego hablamos de lo que sí en verdad es el contentamiento. El contentamiento no significa que no tengo ambiciones. Si tú estudias la vida del apóstol Pablo, te vas a dar cuenta que Pablo era un hombre muy ambicioso, tenía muchas ambiciones, quería llevar el evangelio a todo el mundo. Eso es una persona ambiciosa. Estar contento no significa que no tengo ambiciones. Estar contento no significa que es significado de pereza o de apatía. No voy a hacer nada, soy contento con lo que tengo y no quiero hacer nada. Eso no significa tampoco. Estar contento no significa complacencia, ni tampoco significa fatalismo. Déjame darte una definición de contentamiento, y esto es muy importante. Contentamiento es disfrutar lo que tengo ahora, disfrutar lo que tengo en este momento, en lugar de esperar que algo más suceda para yo ser feliz. Escucha muy bien. Disfrutar lo que tengo ahora, estar contento, feliz con lo que tengo ahora, y no estoy esperando que algo más llegue para que yo sea feliz. No lo estoy haciendo de esta forma. Así es que el apóstol Pablo nos dice que tenemos que aprender a estar contentos. Aquella persona que dice, yo estoy bien con lo que tengo ahora, pero sería más feliz si tuviera. Esta frase, sería feliz si tuviera, de hecho la estudiamos en semanas anteriores. Porque hay muchas personas que dicen, yo sería feliz si tuviera un título de universidad. Yo sería feliz si tuviera un gran trabajo, o un gran sueldo, o una gran casa, o un gran carro, o tendría hijos. Yo sería feliz si estuviera sano, si no estuviera enfermo. Yo estaría feliz si todos mis problemas legales se arreglarían. Sería feliz. Eso se llama codicia. Eso se llama codiciar algo más y no estar contento con lo que tienes el día de hoy. El contentamiento no es que no tenga metas, no es que no tenga cosas que yo quiera alcanzar. Es que el día de hoy estoy contento, y si llegan las demás cosas o no llegan las demás cosas, eso no importa. Estoy feliz el día de hoy. El apóstol Pablo dice, sé vivir con mucho y sé vivir con poco. Estoy contento con lo que tengo. Aprendimos a preocuparnos. Ahora necesitamos aprender a contentarnos con lo que nosotros tenemos. Ahora, ¿cómo aprendemos a contentarnos? Y esto es importante para nosotros, porque esto es lo que nos va a ayudar a establecer un nuevo hábito en nuestras vidas. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo aprendemos tú y yo a contentarnos? Primero, la primera cosa que debemos de hacer es dejar de compararnos. Necesitamos dejar de compararnos. Si el problema del día de hoy es que constantemente el factor número 1 de descontento en nuestras vidas es la comparación. Nos comparamos la casa, comparamos el carro, comparamos el salario, comparamos los trabajos, comparamos las familias, comparamos todas las cosas, y la Biblia dice no deberíamos de hacerlo. No deberíamos de hacerlo porque siempre te vas a encontrar con alguien que tenga más que tú. Y si esa persona tiene más que tú, entonces tú y yo corremos el riesgo de envidiar y de tener celos. Y eso no sería saludable para nuestras vidas. Pero también
Si encontramos a alguien que tenga menos que nosotros, nos podríamos nosotros sentir orgullosos porque tenemos algo en nuestras vidas. O sea, el apóstol Pablo nos enseña a nosotros que no deberíamos de compararnos. La segunda cosa es dejar de pensar que es mejor tener más. Dejar de pensar que es mejor tener más. Si a veces venimos pensando, si tengo más, sería más feliz. El mismo el mismo pensamiento de codicia. Si tengo más, entonces yo seré más feliz. Eso es un mito. No importa que tengas tú más. La felicidad no viene de tener más ni de obtener más. Es un mito y lo hemos venido aprendiendo por toda esta serie. La tercera cosa es aprender a admirar sin tener que adquirir. No necesitamos adquirir para poder gozar de las cosas. No necesitamos ir y comprarnos un carro nuevo. Podemos simplemente admirarlo sin necesidad de adquirirlo. No necesito adquirirlo para yo ser feliz. Estamos aprendiendo entonces nosotros el contentamiento, y a medida que aprendemos este contentamiento nos ayuda a nosotros a disminuir nuestro estrés, a disminuir nuestras preocupaciones, y si disminuimos nuestras preocupaciones, nuestra paz interior va a aumentar. Entonces el versículo 13 de Filipenses dice así, de esta forma: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué está este verso ahí? Porque si el contentamiento es algo que aprendemos, vamos a necesitar el poder de Dios para lograr el contentamiento. Y la buena noticia es que tú y yo tenemos a Cristo de nuestra parte para que nosotros podamos lograr ese contentamiento. Y el último versículo, que es un gran verso para nosotros que debemos de leerlo, Job capítulo 22, versículo 21, dice así: sométete a Dios, ponte en paz con Él y volverá a ti la prosperidad. Sométete a Dios, ponte en paz con Él y entonces volverá a nosotros la prosperidad. ¡Qué bendición! Es poder saber que si nosotros nos ponemos en paz con Dios, si dejamos nosotros de enfocarnos en el mundo y de estresarnos, de preocuparnos, si nosotros dejamos ese tipo de cosas, entonces nuestra paz interior va a aumentar. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. No solamente va a aumentar, pero seremos personas más felices. Yo les animo a que se queden en el grupo. Recuerden, contesten y participen en las preguntas para que su grupo sea increíble. Nos queda una semana más de los hábitos de la felicidad. Así es que no se la pierdan y nos miramos la próxima semana. Que Dios les bendiga.